Ahora que comienza el año, en muchos pacientes entran pues esas ganas de por fin dejar de fumar. Y con el paso del tiempo y de los intentos se empiezan a dar cuenta de que es un proceso mucho más complejo que simplemente el no fumar. En este aspecto creo que el farmacéutico tiene muchísimo, muchísimo que decir y que aportar. Por ello, hoy he traído a un compañero y además, que puedo decir, amigo, como es Guillermo Estrada Riolobo, el cual es farmacéutico comunitario en Lorca, es también un experto en tabaquismo y en respiratorio, y además pues es un gran divulgador y para mí una de las personas referentes en España en cuanto a comunicación con el paciente y a todo lo que abarca esto. Pero así que creo que nos va a interesar muchísimo hoy este vídeo con Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué cosas dices, Cristóbal? Que me ruborizo. Nada que no sea verdad. Pues bueno, vamos a entrar un poquito en el lío, vamos a saco, ¿vale? Porque yo creo que esto da para hablar mucho y creo que es bueno que nos centremos. Vale, yo quiero que nos explique, en primer lugar, cuál es el potencial que tiene el farmacéutico en la cesación tabáquica y cómo puede ser clave, pues, para motivar, educar y hacer un seguimiento al paciente. ¿Puedes compartir algún ejemplo, alguna anécdota de algún caso clínico, algo que te haya dicho, uff, esta anécdota es bonita o hace que yo me sienta bien profesionalmente? Pues mira, yo creo que el mejor ejemplo que puedo exponer ahora mismo del el potencial tan grande que tiene el farmacéutico es el consenso que hemos firmado recientemente con sociedades de neumología y con sociedades de atención primaria para incluir al farmacéutico precisamente en ese plan integral de atención al paciente fumador. Es decir, que médicos, sociedades científicas médicas estén reconociendo al farmacéutico como un agente imprescindible, no digo ya útil, imprescindible en el abordaje de la cesación tabáquica a nivel general en España, yo creo que ya es una evidencia más que palpable de lo importantes que podemos ser, porque ya en la práctica clínica hemos demostrado que podemos ser realmente útiles y en el momento que entramos en una asociación interdisciplinar con otros profesionales sanitarios podemos serlo, yo creo, todavía más, o sea, no más efectivos, que ya lo somos, más eficientes para el sistema. Claro, porque al final vamos a estar más. Esto pasa a veces, ¿no? Que a lo mejor no es lo mismo que a lo mejor que el paciente. Imagínate que inicia un seguimiento de una cesación en el centro de salud por la persona que corresponda, que se encuentre solamente solo en ese proceso en el centro de salud, pero que si no, que si llega a la farmacia, pues que también el farmacéutico sepa de qué va la cosa y que esté integrado y que las recomendaciones pues tomen peso. Y ya, por supuesto, si el farmacéutico pues inicia esa, esa cesación. ¿Tienes algún ejemplo, alguna anécdota que puedas compartir que represente esto? Que recuerdes así a voz de pronto. Sí, bueno, anécdotas tenemos en el grupo de tabaquismo que formamos, entre los conocidos de tabaquismo que formamos, al final inevitablemente muchos coincidimos en poblaciones en las que no hay especialistas en cesación tabáquica en los centros de salud. A veces son médicos, a veces son enfermeras, pero se realizan muchas derivaciones desde los centros de salud a las farmacias especialistas en salud, precisamente por eso, porque son conscientes de las limitaciones que tienen ellos, tanto de tiempo como de formación, a la hora de llevar a estos pacientes. Otra cosa es que las cuestiones legales en cuanto a la derivación de un paciente directo a farmacia, pues ahí entramos en un conflicto en el que no podemos derivar a un paciente a por un producto, ¿vale? Pero hasta aquí estamos derivando a un paciente a un profesional formado y un profesional que tiene la capacidad suficiente como para ayudar a ese paciente sin necesidad de la venta o la dispensación de un producto. ¿Vale? Que luego puede haber soluciones añadidas, porque todos sabemos que las mejores terapias para la solución de los pacientes son las cognitivos conductuales asociadas con la farmacológica. Pero cuando en un centro de salud, y es imposible que en todos los centros de salud haya profesionales formados en tabaquismo, igual que es imposible que haya profesionales formados en tabaquismo en todas las farmacias, no podemos ser especialistas en todo. Es decir, Es si yo quiero complicado. ser, es imposible. O tienes un equipo de 30, 40 personas en la farmacia, o no puedes ser especialista. Si en centros de salud que hay 15, 20 médicos, no hay un solo especialista en tabaquismo, pues ya me dirás tú, tiene que haber por lo menos 15, 20, 30 farmacéuticos en una población para que haya uno o dos especialistas en tabaquismo. Pero en el momento que los sanitarios reconocen tu capacidad y tu valía, te van a derivar pacientes, sin duda alguna. Ahí tenemos muchos casos en alrededor. Claro. Es verdad que está un poco el tema ese legal, que siempre es un poco
complejo, pero bueno, quizás simplemente con que el centro de salud tenga una lista de farmacias que hacen esto y se lo dé al paciente, quizás ahí está un poco solventando, ¿no? Que sea el Esto, propio paciente el que, claro, el que decida. aquí tenemos ejemplos, porque en muchos colegios la lista de farmacias que son formuladoras o que Mm, hacen fórmulas o que elaboran SPDs, estos son públicos. claro, Entonces, exactamente. estos son farmacias que realizan servicios que no hacen otras farmacias e inevitablemente cuando tú vas a derivar a un paciente al que yo soy médico y quiero que le hagan un SPD a un paciente, le voy a derivar a una farmacia que tenga SPD. Efectivamente. Entonces estamos un poco en esa situación. Lo que pasa es que el servicio de cesación tabáquica no está tan reglado como lo están los SPDs o las fórmulas magistrales, pero la situación es la misma. Claro. Pues bueno, ya que estamos un poco hablando de lo que es el propio servicio en sí, es un poco un servicio que a mí me parece que al farmacéutico le da como miedo, ¿no? Este farmacéutico que está ahí curioso, que quiere hacer un plantón servicio y el de cesación tabáquica, pues le llama la atención porque, hombre, la verdad que es muy práctico y como hemos comentado al principio, el farmacéutico puede dar mucho. Tú que ya llevas mucho tiempo con el servicio. Perdóname que te haga un segundo aquí un inciso y vincula y fidelizo una locura al paciente. Claro, porque al final dice, yo dejo de fumar gracias al farmacéutico, es que O sea, literalmente le ha salvado la vida. tienes al mejor embajador del planeta. Totalmente, totalmente. Pues, aparte, porque esto está claro que es un beneficio que saca el farmacéutico en sí mismo, pero en la implantación del servicio, ¿qué consejos prácticos le darías tú a un farmacéutico pues que quiere empezar a dar este servicio, ¿no? Porque es verdad que nos podemos encontrar con amenazas y desafíos. ¿Qué amenazas y desafíos crees tú que son más dificultosos pues para que este farmacéutico que está ahí quiera poner el servicio pues consiga implantarlo o que se anime para que vea que realmente no es para tanto? La primera barrera yo creo es el conocimiento, la inseguridad de no saber cómo afrontar a los pacientes. Y esto solamente se resuelve con formación. Con formación primero para determinar que tú ya tienes ese conocimiento y que has desarrollado ese conocimiento y luego con experiencia en el momento que tú desarrollas ese conocimiento con una experiencia clínica. Pero el primer paso inevitablemente tiene que ser la formación. Puedes realizar un pequeño estudio de mercado, si quieres llamarlo de esta manera, entre tus pacientes, pero ya te adelanto que según el último Edades, el 30% entre 16 y 60 años fuman, quizá un poco menos, ¿vale? Pero tenemos un porcentaje de población fumadora que consumen tabaco, que consumen cigarrillos electrónicos, que consumen bolsas de nicotina, que los tienes en la farmacia. Otra cosa es que seas capaz de identificarlos a todos, pero los tienes en la farmacia y los tienes a tu alrededor. Es decir, el volumen de pacientes no va a ser un impedimento, no va a ser un problema. Para mí, la principal barrera de entrada es la formación y la inseguridad que crea el pensar que no tenemos la formación adecuada o que vamos a ser juzgados por otros profesionales sanitarios cuando, insisto, los farmacéuticos no somos una excepción en cuanto a la falta de formación en ciertos temas. En atención primaria y en enfermería pasa exactamente igual y ahí no tenemos que tener miedo. Nos formamos, empezamos un desarrollo de una experiencia clínica y después a colaborar con el resto de profesionales y a convencerlos y a enseñarles lo que estamos haciendo y de lo capaces que somos. Claro, yo por lo menos, que yo soy muy defensor también de la intervención básica, ¿no? Esa intervención también he mostrado que también es una manera de, digamos, de coquetear un poco con el servicio, ¿sabes? Que, Sí, bueno, o incluso si no ves que haces tu estudio de mercado, como has dicho tú, y ves que esto no me cuadra por tiempo, por recursos, por espacio, pues bueno, a lo mejor también me puedo dedicar, si no me dedico a la cesación tabáquica completa, pues también a hacer intervenciones básicas de una manera constante y súper seria, pues también cogiendo también pues ese rodaje, ese bagaje, no sé cómo lo ves. sí, totalmente de acuerdo. Inevitablemente, nosotros cuando queremos realizar una consulta de cesación tabáquica, necesitamos una zona de atención personalizada, donde tenemos que realizar las entrevistas o las pruebas que podemos hacer al paciente en función de los cacharritos, de los Ujú. juguetes que tengamos para poder evaluar el estado de salud del paciente y su situación general y demás. Vamos a necesitar algún tipo de centro de recogida de datos, tablas de Excel, plataforma digital, llámalo como quieras, donde tú puedas tener a tus pacientes y poder ir controlando los datos y su evolución. Pero las intervenciones breves tienen eficacia demostrada. De hecho, son las que tienen mejor ratio coste-eficacia. Lo que pasa es que, claro, son intervenciones breves. Entonces, los impactos que se producen, pues tienes que producir muchos impactos. Claro. Son muy baratas, pero tienes que producir muchos impactos. Es una forma de romper el hielo. Es una forma de empezar a decir, oye, ¿por qué no pruebas a hacer una reducción de cigarrillos? Le explica brevemente un sistema de valoración.
Y es, mira, vamos a hacer una cosa. Durante la próxima semana coges una tablita y cada cigarrillo que te fumes lo valoras de 0, 1 y 2. 0 es un cigarrillo de inercia pura, que te lo fumas porque no sabes ni por qué te lo estás fumando, por inercia. El 1 es un cigarrillo que más o menos te puede apetecer y el 2 es un cigarrillo que o te lo fumas o revientas. Entonces tú se lo gradas al paciente y le dices, te coges una hojita o una nota en el teléfono y te vas apuntando hora, situación y ganas. 0, 1 y 2. Y después de una semana, 10 días, te analizas y te das cuenta de la cantidad de ceros que tienes. Y empiezas por una reducción, a quitarte ceros. A Claro. quitarte ceros. Y ahí ya empiezas a generar primero una confianza con el paciente, en el sentido que tú estás preguntando, estás personalizando el tratamiento y además le has hecho conseguir pequeños éxitos. Eso ya es un empezar, yo creo, muy positivo. Es una muy buena forma de empezar, de luego. Sí. Y vamos, y que el paciente lo va a notar de más rápido, que está viendo que se encuentra mejor, que está fumando menos. Pero bueno, ya que tú te has sentado en esta zona ZAP, te voy a hacer la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Mm? ¿Qué arsenal terapéutico disponemos en la farmacia? Y por supuesto, tú que ya, como hemos dicho que trabajas, ya has tenido mucha experiencia. ¿Trabajamos solo, con otros profesionales sanitarios? ¿Cómo ha sido el tema? En muchos casos la actividad interdisciplinar va a ser inevitable, porque hay parte de la ayuda, en este caso farmacológica, que está financiada, y cuando el paciente es un buen candidato para esa ayuda farmacológica financiada, hay que realizar una derivación al médico de atención primaria y decirle, "Oye, mira, pues este paciente cumple con los requisitos de financiación, además es un perfil muy bueno para este tipo de medicamento, no tiene contraindicaciones, no tiene interacciones con su terapia de medicamentos actual, y el médico va a estar encantado que tú le derives un paciente que sea candidato fantástico y que además lo vais a poder controlar entre los dos. En función de lo más sencillo o complicado que sea contactar con ese médico o que ese médico tenga facilidad o interés por ese paciente, pues va a ser más o menos fluida la conversación que tú puedas tener con él. Eso ya va a ir un poco en función del tipo de población. Ahí las poblaciones rurales tienen una enorme ventaja, Ya. que es una de las cosas que muchas veces nos producen envidia a los que estamos en poblaciones un poco más grandes, ¿no? Que tenemos menos facilidad para contactar con los médicos de primaria. Em, ¿Y la otra pregunta cuál era? Ah, el arsenal No. farmacológico. Sí, tienes razón, perdóname. Tenemos opciones farmacológicas TSN, terapia sustitutiva de nicotina, chicles, parches, sprays, que es una opción farmacológica, por supuesto. Tenemos vareniclina, tenemos burpión y tenemos citisiniclina. Citisiniclina, antes conocida como citisina, ahora citisiniclina solamente. Durante una Sí. temporada fue citisina, luego pasó a ser citisiniclina y entre paréntesis citisina, y ahora yo creo que ya aparece en todos los sitios excepto en algún prospecto, en alguna ficha técnica como citisiniclina. Sí. En las bases de datos ya creo que solo aparece como citisiniclina. Entonces, las opciones que más evidencia en cuanto a seguridad, pues siempre tenemos que empezar por la seguridad, es la terapia sustitutiva de nicotina. Por eso precisamente es de venta libre, porque es la que tiene el mejor perfil de seguridad y además tiene una evidencia enorme. Lo que pasa es que yo creo que tanto los médicos de primaria como los neumólogos como los farmacéuticos nos hemos olvidado un poco de la TSN Sí. y se han centrado en las opciones financiadas y la TSN como que no nos hemos casi olvidado de ella y tenemos que recuperarla. Por eso ha sacado SEFAC, voy a barrer un poco ahora para casa, si me lo permites, Sí, por Cristóbal. supuesto. Tiene SEFAC una guía publicada este año de Miguel Aguiló y de Luis Serantes, espectacular, que yo creo que debería ser la Biblia de todo farmacéutico que quiera dedicarse a la cesación tabáquica, una guía de uso de TSN, que es el primer documento que yo creo que tendría que leerse alguien que quiera empezar con esto. Bueno, pues si está disponible o lo que sea o accesible, lo linkearemos también para que quien quiera echarle un vistazo, eso, que no sé si eso es público o no es público, si no, pero bueno. Si no está accesible, me escribís. Bueno, Igual pues me llevo un azote por esto, pero si no está accesible, me escribís. le mandáis un mensaje a, Sí, a Guillermo por Instagram. sí. Vale, bueno, ya hemos hablado un poco de esto, pero ya te voy a volver a barrer para tu casa, como tú has dicho, Mm. porque también tú te manejas en el mundo de las redes sociales. Y yo creo que también mucho el tema del tabaquismo, de la cesación tabáquica, de que las personas dejen de fumar, están muy condicionados ahora también, o por lo menos muy influenciados con el tema de las nuevas formas de tabaquismo. ¿Qué Sí. opinas de este tema, el tema de la nueva forma de tabaquismo y sobre todo la que hay liada en redes sociales? Hay una aliada importante, además, con la nueva modificación de la ley
cómo quieren intervenir sobre productos, ¿cómo lo decimos? No son derivados del tabaco, son, para mí es que es todo el imperio de la nicotina, porque ya la palabra tabaco se queda corta para definir al imperio de la nicotina, que incluye tabaco, incluye cigarrillos electrónicos, que incluye cigarrillos electrónicos sin nicotina, que esto se puede puede entrar un poco en confusión por esto de la nicotina, y que incluye, por supuesto, las bolsitas de nicotina, bueno, de hecho, el snus está prohibido en Suecia, está prohibido en toda Europa, menos en Suecia, cosas de tal. Y aquí, pues, descubrieron una forma de un pequeño subterfugio de colocarlo y ha empezado y ahora te lo encuentras por todas partes. Entonces, estas nuevas formas de consumo que al final no sé cómo decirlo sin que resulte ofensivo para la industria, el mismo perro con distinto collar, porque empiezas a indagar un poco y te das cuenta que el principal fabricante de cigarrillos electrónicos reutilizables es Imperial Brands, el de desechables es British American Tobacco, el de snus es Philip Morris. Entonces, la industria es la industria. Las nuevas formas de consumo son una nueva forma de consumo, mantener enganchados a los consumidores a costa de su salud, por supuesto, y de las arcas del erario público español. Claro, porque hay mucha gente que además piensa que esto es esto es lo que me llama la atención, que las nuevas formas no son de la industria tabacalera y cuando estáis claramente, hay mucha gente que Sí, está sí. totalmente convencida de que no, que eso es un Es una batalla, ¿no? como es Sí, no, como si sí, fuera un periódico independiente que va a su bola y no es así sí. para nada, es que Es cierto que hay establecimientos independientes, igual que como los estancos son todos concesiones estatales, pero existen establecimientos independientes de vapeo y de cigarrillos electrónicos. Entonces, estos son los únicos que pueden considerarse realmente independientes, pero en el fondo las grandes industrias son quienes copan todo este mercado. Hace poquito aparecía un autobús de vapeadores, tal, claro, el 80%, porque el tema de los saborizantes está en, si no se prohíbe, va a andar cerca. De los saborizantes, los aromatizantes. El 80% del negocio de estos comercios son los saborizantes. claro. Entonces, claro, les quitas el 80% del negocio y los mandas a los pobres, a tomar por saco. A los pobres quiero decir que yo lo siento muchísimo en el alma porque ellos han decidido emprender Invertir. ese negocio Sí. de manera autónomos y tal, pero es un negocio que inevitablemente daña la salud de la gente y que con esos saborizantes pues estamos motivando a los chavales para fumar. Hay algunos casos, porque igual la comunidad médica está bastante alineada en este sentido en general, pero hay casos de expertos médicos que abogan por la reducción de daños. Bueno, de hecho, Fagerström, el propio Fagerström, del test de Fagerström que utilizamos todos los que hacemos desarrollo tabáquica, aboga ha decidido, ha tirado un poco la toalla. En el sentido que ha Ya. dicho, bueno, las medidas que hemos estado tomando hasta ahora ya se han perdido, ya no tiene más recorrido, entonces esto hemos perdido. Hemos perdido, entonces vamos a minimizar daños, que la gente fume cigarrillos electrónicos y que tome snus. Y hay médicos que defienden este mismo discurso. Hay algunas frases maravillosas de algunos de estos médicos que dicen, no lo voy a citar literalmente, pero casi, casi, ¿vale? Decir que los saborizantes atraen a la gente joven es una falacia, porque los saborizantes atraen a todo el mundo. Muy buena, 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 sí, 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 sí. ¿Cómo puedes decir eso? Te estás contradiciendo tu misma frase. Sí, sí, sí. Increíble. Y Eh, quedarte tan ancho y permitir que lo publiquen redactado. Bueno, tiene mucha lectura. Pero bueno, yo creo que esto podemos hacer uno cuando nos encontremos presencialmente, que eso hacemos uno también de nueva forma tabaquismo, porque esto da para un programa aparte, sobre todo como el farmacéutico puede argumentar, ¿no? Porque también cuando ya te dedicas a hacer esa intervención básica, te dice alguno, no, yo es que solo vapeo, yo solo uso el cigarrillo electrónico. Y es verdad que a veces, pues, un poco dice tú, ya este que le cuento, ¿no? Que sí, creo que podemos hablar un poquillo del tema en un programa aparte y puede salir algo muy interesante, sobre todo porque tenemos que estar ahí, porque eso es algo que está en la calle y nosotros que estamos a pie de calle, pues tenemos que enfrentarnos a ello. lo mismo. Aquí el problema con estas nuevas formas de consumo es la falta de percepción de riesgo. El mismo que tenían las generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos con el tabaco, que no percibían el riesgo,
exactamente igual. No, igual que con no vacunarse, que no hay riesgo hasta que lo hay. Así que nada, pues nada, ha sido un placer, Guillermo. La verdad que me lo he pasado muy bien porque este tema Igualmente, también a Cristóbal. mí particularmente me encanta. Me gusta mucho el tema del tabaquismo. Y nada, no sé si quieres decir alguna cosa final, en plan a modo de despedida. Pues que espero que muchos más compañeros farmacéuticos se animen a incluir el servicio de cesación tabáquica, siempre que, bueno, que les cuadre, que les guste el tema y que crean que pueden desarrollarlo correctamente en su farmacia, porque cuantos más seamos, mejores seremos. Estupendo, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, Cristóbal.